Buenas, la gente habla con Dari Terrero. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa dirigido al tema de las compras en República Dominicana, las compras y contrataciones. Y vamos a tener un programa con dos especialistas. Vamos a estar conversando con Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es el director ejecutivo de Participación Ciudadana y conoce bastante el tema de las compras en el país. Además, estaremos hablando con el abogado José Gregorio Cabrera. Es un tema no fundamentado en temas de corrupción, sino hablando de manera pedagógica de cómo se efectúan las compras y contrataciones en República Dominicana, quiénes pueden aplicar, quiénes no, cuál es la metodología que se sigue y todo este tema. Debemos ser serios, a la hora de esta grabación, a la hora de la grabación de este programa, se había producido una denuncia del PRM, pero no la tocamos porque no teníamos los elementos para poder conversar con nuestros invitados sobre el tema y preferimos obviarlo. También es justo decir que dentro del marco de este programa hicimos los intentos para conversar con una voz autorizada desde el departamento, desde la Dirección General de Compras y Contrataciones. Hicimos los intentos para conversar con su directora, pero aparentemente nuestro programa no está a su nivel para poder conversar con nosotros y fue imposible. Es decir, que la opinión de estos profesionales es una opinión desde cada una de sus perspectivas. Quisimos tener la perspectiva oficial, pero no fue posible. Es decir, que espero que disfruten este programa especial que estamos desarrollando desde nuestras casas, obviamente, y decirle que vamos a la pausa, luego retornamos con Carlos Pimentel, que es nuestro primero entrevistado en este programa. Vamos a la pausa. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Buenas noches, bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero. En este momento iniciamos una interesante conversación. A propósito de que en nuestra introducción habláramos de los invitados que vamos a tener hoy, vamos a iniciar conversando con nuestro buen amigo Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es director ejecutivo de Participación Ciudadana. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Dari. Un placer conversar contigo y con todos los ciudadanos y ciudadanas que están en sintonía en este momento. Carlos, te hemos querido invitar hoy a La Gente Habla con Dari Terrero a propósito de que hemos definido tener un programa especial sobre las ventas y contrataciones públicas en República Dominicana. Quiero establecer de manera honesta y seria que al momento de la grabación de este programa se ha desarrollado en la República Dominicana una denuncia por parte del Partido Revolucionario Moderno sobre las compras de emergencia y que ese tema, por una razón obvia, no lo vamos a abordar en este momento porque no tendríamos los elementos necesarios para que tú pudieras hacer un análisis de esa denuncia, partiendo de que es muy reciente. Hoy es jueves, estamos grabando este programa y ya el día de la grabación es jueves y ya en este momento no tenemos la información para evaluar, para que la audiencia pudiera conectarse y entender que no estamos ajenos a la actualidad. Carlos, yo quisiera que tú me evalúes, iniciemos evaluando el tema de la aplicación de la ley 340 en República Dominicana. Te hago la pregunta partiendo de que a pesar de por qué teniendo una ley que a simple vista resulta una ley marco control, que tiene un reglamento también bastante rígido, tenemos con tanta frecuencia en la República Dominicana denuncias de corrupción en las compras y contrataciones en República Dominicana. Bueno, las razones pueden ser muy sencillas y una de ellas es que en la República Dominicana hay un déficit de cumplimiento de la ley. No existe una normativa que tenga un efectivo nivel de cumplimiento.
Pero además de eso, los altos niveles de corrupción en la República Dominicana, pues sin lugar a dudas, involucran y tocan de manera importante a las contrataciones públicas. Las contrataciones públicas son una de las áreas de mayores riesgos y mayores niveles de corrupción en la historia reciente del país, tanto en las contrataciones de bienes como en las construcciones de obra o en las concesiones o en las contrataciones que vinculan la venta del patrimonio público. Entonces, en la República Dominicana, además de esto, los mecanismos de prevención y de control pues han jugado un rol insuficiente para poder prevenir la corrupción, el dispendio, el despilfarro de los recursos públicos y por ende para contribuir a un mayor nivel de aplicación de la normativa 340. Lo que quiero decir con esto es que la impunidad y la complicidad público-privada han obstaculizado la implementación de un sistema de compras y contrataciones que sea eficiente, que garantice que el Estado adquiera insumos y que lo haga con niveles de calidad y que lo haga sobre la base de la racionalidad de los recursos públicos. Y con relación, Carlos, al rol que juega la institución reguladora, que sería la Dirección General de Compras y Contrataciones, ¿cuál es el marco? ¿Cuáles serían las atribuciones frente a la aplicación de esta ley? Te pregunto porque uno diría, ¿por qué si tenemos una institución que debe velar por el fiel incumplimiento de esta ley, también tenemos denuncia de actos de corrupción? ¿Cuál es el rol que juega en el marco de una licitación pública la Dirección General de Compras y Contrataciones? No, la Dirección de Compras y Contrataciones es el órgano que debe pues dictar las políticas, las normas vinculadas a las contrataciones públicas y lo ha hecho a través de un sinnúmero de resoluciones que ha emitido el órgano rector. Pero obviamente cada entidad es responsable de las contrataciones que realiza. Cada entidad del Estado que administra presupuesto debe tener una unidad de compra, debe tener una comisión de compra que debe estar estructurada y debe cumplir todos los procedimientos que establece la ley y las disposiciones que emana el órgano rector. Lo que quiere decir que existe una centralización de la política y de la norma en la Dirección General de Compras y Contrataciones y una descentralización operativa en la ejecución de las compras. Ese es el funcionamiento, pero hay que decir que además en el sistema de compras y contrataciones inciden y participan o deben participar otras instituciones del Estado Dominicano. Debemos entender las contrataciones como parte de un sistema. Y dentro de las entidades de control no hay duda que la Contraloría, como control interno, está llamado a jugar un control fundamental para evitar las ilegalidades. Y posteriormente está el control externo, el control post, que debe jugar la Cámara de Cuentas. Todas las violaciones e irregularidades vinculadas a la Ley de Compras y Contrataciones lo que muestran es un deficiente mecanismo de prevención y de control de las actuaciones y funciones de los entes del Estado Dominicano. Pero con relación, tú mencionas la Contraloría y los órganos de control. La Contraloría no jugaría, porque la Contraloría en este caso ya luego lo que debe ejecutar pagos, ya luego que se realice un proceso de licitación y apelaría a la duda razonable de que todo el proceso se hizo conforme a la norma. Es decir, que la Contraloría simplemente sería ejecutar lo que determina una institución, es decir, que no tendría responsabilidad. No, la Contraloría tiene un control previo. La Contraloría tiene el control previo, el control interno, y se supone que la Contraloría no debe autorizar ningún libramiento de pago que viole la ley. No debe autorizar. Pero me refiero en el orden de que como la Contraloría... Que se ha violado, Como la Contraloría... si entiende dentro del marco de la duda razonable que se agotaron todos los procedimientos de ley en una licitación, la Contraloría lo único que tiene que hacer es ejecutar el pago, a menos que haya una denuncia o haya una denuncia formal conforme al proceso. Es que el rol de la Contraloría es el control previo, el control interno. No es velar por el cumplimiento de la legalidad de los procesos y de los procedimientos administrativos y financieros y el cumplimiento de los procedimientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Y si identifica que hay algún tipo
de violación a los procedimientos que no se ha cumplido, pues la Contraloría está ahí para eso. Por eso en cada institución tenemos unidades de la Contraloría General de la República, y eso es muy importante para evitar precisamente que se puedan cometer violaciones a los procedimientos y que después se conviertan en casos. Es la acción preventiva que tenemos que promover y que tenemos que adoptar. O sea, está llamada a jugar un rol, obviamente, sin lugar a dudas, y un rol importante. ¿Quiénes tienen capacidad en términos jurídicos de venderle al Estado Dominicano? Es decir, ¿quién a la hora de un llamado a licitación para venta de determinado servicio o bien, quién tiene esa prerrogativa de decir, bueno, sí, yo tengo este producto y se lo puedo vender al Estado? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que debe tener? Si es una persona física, si es una persona moral, si debe ser una empresa. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, puede ser una persona física, una persona jurídica, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, y obviamente no debe estar en el régimen de incompatibilidades, que es muy claro en la ley con relación a quienes no deben contratar con el Estado Dominicano. Entonces, todo ciudadano, todo proveedor que está inscrito en el registro de proveedores, que se hace un llamado y que tiene la calificación para esto, pues puede ofertar perfectamente al Estado Dominicano. Obviamente, las instituciones también deben tener la previsión que no basta que tengan el registro de proveedores. También al momento de adjudicar un contrato es importante hacer algún tipo de indagaciones, de expertise, del tipo de empresa que es, de cuál es su confianza, cuál es la solvencia que tiene, cuál es la credibilidad, quiénes son sus accionistas, para evitar que puedan existir conflictos de interés. O sea, hay una labor a la hora de adjudicar un contrato que es importante. Pero esos elementos investigativos se llevan a cabo a la hora de una licitación, o son simplemente letras muertas que están contenidas en un reglamento y que simplemente se pasan por alto. Bueno, una institución que quiera cumplir la ley o una institución que quiera evitar encontrarse en una irregularidad o en una ilegalidad adjudicando un contrato que pueda tener consecuencias, yo le exhorto que haga ese nivel de verificación, porque no es solamente que el proveedor pues ganó el proceso de comparación de precios, de licitación, cualquiera de las modalidades, sino también que tenga las competencias, que tenga la idoneidad para poder adjudicarse un contrato. Entonces, yo como incumbente de una institución, yo recomendaría que se haga ni siquiera una investigación, una pequeña verificación, que ese proveedor esté al día con sus impuestos, que se supone que si está en el registro de proveedores debe estarlo, quiénes son los accionistas, cuál es el capital social. Yo trataría de indagar cuál ha sido la práctica y los antecedentes de ese proveedor con otras instituciones del Estado. Trataría de identificar que no esté en el régimen de incompatibilidades o que esa empresa tenga la solvencia necesaria. Yo pienso que esos son elementos como muy fundamentales que se requiere un tiempo específico de operación para una empresa que vaya a aplicar para una licitación, o simplemente con tener un día, 2 días, un mes de recién formada y conforme a los registros que se necesita pueden participar en cualquier licitación. La ley no tiene limitaciones, incluso tú puedes inscribirte en el registro de proveedores con el único fin de participar en un concurso específico. Eso es posible. Ahora bien, la experiencia nos dice que la mayoría de los casos de inconductas o de intenciones fraudulentas se generan en empresas que se crean rápidamente, con empresas que se crean y se inscriben en el registro de proveedores con fines de participar en un concurso. Eso no quiere decir que necesariamente esto sea una violación a la ley, pero yo recomiendo a las instituciones del Estado Dominicano que no quieran verse involucrados en una irregularidad, que cuando tengan procesos y vean empresas con esa característica que se crearon ayer y que se inscribieron en el registro de proveedores esta mañana y que ya hoy están ofertando, o que esa empresa estaba en un rubro en el registro de proveedores, en el rubro de construcción, y de repente precisamente te iba se cambia para otro rubro,
Yo pienso que independientemente de que la ley no tiene una prohibición, pero eso debe despertar una alerta para la institución que contrata, porque eso es sospechoso. Pero muchos de los casos que hemos evaluado tienen esa característica. Pero te quiero hacer la pregunta, luego de que se inobservaron ese procedimiento, el presidente del comité de compra o el comité que en compra en sentido general inobservó ese proceso, no hizo la investigación debida, y luego viene el escándalo y se determina que esa empresa, primero, tiene un rubro distinto al rubro que se está licitando, o tiene tanta cantidad de rubros distintos que probablemente la hace una empresa sospechosa. ¿Qué hacer en este caso luego de que se determine que hay una dificultad como lo que está ocurriendo en este caso, en estos casos que se han presentado, que son empresas que tienen tantos rubros que se advierte de manera sospechosa de que es una empresa que ha sido elaborada para participar única y exclusivamente en licitaciones, porque no ofrecen domicilio, no tienen una empleomanía, no tienen una dirección conforme a la actividad que están desarrollando? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Simplemente una denuncia, se denunció, hay una corrupción y no hay consecuencias para nadie. Bueno, lo primero que hay que señalar que eso sí debe despertar una alerta. Obviamente esa alerta no se convierte inmediatamente en una configuración de un delito penal. Se supone que una investigación que por esa alerta se puede iniciar, puede identificar si verdaderamente hubo la intención fraudulenta de depredar, de apropiarse de recursos públicos de manera ilegal, o si esta empresa fue creada para utilizar uno de los mecanismos que la ley prevé y prohíbe, como es la colusión, o para generar falsos niveles de competencia. Ahí se configura otro tipo de delito. Y obviamente las simples denuncias son simples denuncias, pero se quedan ahí por los niveles de impunidad en este país. Y a veces denuncias muy documentadas, denuncias que casi la investigación está casi tan avanzada que el Ministerio Público tendría que hacer muy poco. Entonces aquí el problema no es de la ley de compras, el problema no es de las normativas que hemos aprobado, el problema es del funcionamiento de las instituciones del Estado Dominicano y los niveles de credibilidad o confianza que puedan tener. Una pregunta ya para concluir, ¿no crees tú que frente a la gran cantidad de denuncias de corrupción con las compras y contrataciones públicas en República Dominicana se puede advertir una deficiencia en el órgano regulador, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, que no da seguimiento conforme a la exigencia de la ciudadanía de que haya más rigurosidad en la aplicación de la ley? Yo prefiero hablar de limitaciones, debilidades estructurales del sistema de compras y contrataciones, que incluye el rol, las funciones que pueda tener el órgano rector, incluye el rol y las funciones de cada unidad de compras y contrataciones, porque cada quien debe ser responsable de sus propios hechos, y además esto debe incluir que la excepción de emergencia, ¿verdad?, actualmente desborda las disposiciones normativas que tenemos en la República Dominicana. Por eso, cuando el primer decreto de emergencia advertimos al país que estábamos en riesgo de corrupción en las contrataciones públicas con la promulgación de ese decreto de emergencia, porque sabemos los depredadores de siempre del presupuesto público iban a tratar de pescar en río revuelto, iban a tratar de buscar mecanismos de seguir acumulando de manera ilícita sobre la base de la violación y incumplimiento de la ley y sobre la base del uso de los fondos públicos. Carlos, ya finalmente, última pregunta, siempre te tengo que, porque son muchas preguntas que surgen, pero conforme a la realidad económica que vive la República Dominicana y el mundo, frente a las medidas que va a tener que tomar el Estado Dominicano por la reestructuración de su presupuesto de cara a enfrentar los golpes económicos que va a dejar el paso de esta pandemia, ¿crees tú que se deben regular las compras en las instituciones que ya están programadas y que se priorice aquellas compras que sí sean esenciales o importantes y que se dé un espacio a aquellas que no son esenciales
para el desarrollo de algunas instituciones públicas. Sin lugar a dudas, el mundo cambió el país y cambiaron las prioridades. Es momento de atender lo que son los insumos necesarios para atender la emergencia. Obviamente los insumos médicos están las instituciones ahí autorizadas para contratar de emergencia. Esta compra debe ser más centralizada, más consolidada, que permita ir al mercado internacional, pero al mismo tiempo los planes de compra de todas las instituciones deben ser regulados, deben ser actualizados, tratando de buscar la racionalidad, tratando de priorizar el gasto para evitar el dispendio. No hay duda que las prioridades que tenían las instituciones antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, sin lugar a dudas, son otras, han cambiado y por eso se deben revisar. Te hago la pregunta porque justamente este periódico es del martes 14 y hay una convocatoria a licitación pública nacional del Ministerio de Industria y Comercio para la compra de combustible. Está pautada para el 29 de mayo, entendiendo uno que combustible en este momento, aunque pudiera ser necesario, no es imprescindible, partiendo de que muchas instituciones están operando en menos de un 50% o probablemente no están operando. ¿No crees tú que sería que representa una imprudencia presentar este llamado en este momento de pandemia en República Dominicana? No hay duda que el gasto público se debe priorizar en lo esencial y cada institución debe tratar de tener una administración con niveles de racionalidad, debe tratar de priorizar los gastos y obviamente el Estado Dominicano en términos generales hay más de 100 instituciones que su gestión se ha visto reducida ampliamente por la pandemia, que por ahí hay un ahorro importante. Otras instituciones que tenían disponibilidad presupuestaria para algunas acciones que seguramente no serán importantes o necesarias en este momento, que se deben reprogramar para atender los aspectos sustantivos que tienen que ver con el tema de la salud, la protección social, la calidad de vida de la gente y todo lo que implique que los dominicanos no mueran en la calle por producto de la pandemia y producto de la negligencia o la falta de atención del Estado dominicano. Carlos, muchísimas gracias. Agradecer a Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, por brindarnos estos minutos en un tema que verdaderamente ha llamado poderosamente la atención en este momento, no solo de pandemia, sino en en situaciones normales, producto de la gran cantidad de recursos que representa para el país, para el presupuesto general de la nación, el tema de las compras públicas. Gracias, Carlos. ¿Cómo no? A tu orden. A ustedes lo convocamos para que luego de una pausa continúen con nosotros. En breve vamos a conversar con nuestro buen amigo José Gregorio Cabrera. José Gregorio Cabrera es un abogado, también especialista en compras y contrataciones en la República Dominicana y tiene otra perspectiva de lo que es el tema de las compras en República Dominicana. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, como le hablamos al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con el buen amigo José Gregorio Cabrera. José Gregorio Cabrera es abogado, reconoce de manera perfecta el tema que estamos proponiendo para el día de hoy, que es el tema de las compras públicas en República Dominicana. Bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero, José Gregorio. Hola Dari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Para mí, más que un placer acompañarles en este momento, ¿verdad? Donde todos estamos desde casa, tratando de detener este contagio. Así es, José Gregorio, te hemos querido invitar
Que hemos querido hacer la edición de La Gente Habla con Dari Terrero, fundamentada en las compras públicas en República Dominicana, es decir, las compras, las contrataciones y las concesiones en República Dominicana, partiendo de la importancia que tienen primero en términos presupuestarios, lo que le representa al Estado Dominicano, lo que tiene que erogar cada año del presupuesto por concepto de compras o concesiones de servicios. Y a propósito de las situaciones que se han dado en medio de toda esta pandemia, que uno de los protagonistas ha sido el tema de la compra. Antes, iniciando el programa, conversamos con nuestro buen amigo Carlos Pimentel, quien es director ejecutivo de Participación Ciudadana, hablando de algunos temas también relacionados al tema, porque hemos querido tener varias posturas. Entonces, iniciando contigo, Carlos, José Gregorio, explícanos cómo se maneja un poquito lo que es el esquema jurídico, normativo de las compras en República Dominicana, y un tema que yo quiero que iniciemos, que tú me puedas decir, ¿qué porcentaje representa del presupuesto nacional las compras en República Dominicana? Bueno, mira, empecemos por el marco regulatorio que se aplica para el tema de las compras y contrataciones de bienes y servicios en la República Dominicana. Si hacemos un poco de historia, debemos recordar que es en el año 2006, específicamente en enero de ese año, cuando el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, emite lo que luego se conoció coloquialmente como el Decreto Puente. Y el Decreto Puente, básicamente, se conoció así porque fue un decreto que empezó a regular todo el tema de compras y contrataciones mientras se discutía y aprobaba la ley que hoy conocemos como Ley de Contrataciones Públicas, Ley de Compras y Contrataciones, que es la 340-06, y su reglamento de aplicación, que ya se logró aprobar más adelante en ese mismo año. Entonces, básicamente, este conjunto de normas, el decreto, la ley y su reglamento, son lo que compone, digamos, el marco regulatorio aplicable al tema de compras y contrataciones en nuestro país, ¿cierto? Entonces, podemos decir, y creo que no me equivoco cuando digo que la República Dominicana tiene un sistema de compras y contrataciones que es lo suficientemente robusto y transparente como para, digamos, evitar la corrupción administrativa o tratar de evitarla, ¿cierto? Entonces, dentro de los elementos que requiere la ley, por ejemplo, es que cada ministerio, cada institución debe tener lo que se conoce como un comité de compras y contrataciones. Y ese comité de compras y contrataciones, que está conformado por funcionarios de esa misma institución, básicamente lo que hace es conducir los procesos de licitación que requiere la ley de acuerdo a los montos, porque debemos saber que además también la ley clasifica por montos el tipo de procedimiento que se debe llevar en cada una de las compras. Por ejemplo, no te las voy a mencionar todas, pero para citarte un ejemplo, está lo que se conoce como la comparación de precios. Digamos que una compra se encuentra por debajo del límite del monto límite que establece la ley para hacer una licitación. Entonces lo que se hace es una comparación de precios. ¿Qué significa? Que si yo voy a comprar, creo que me parece que son menos de 3 millones de pesos, básicamente yo le pido a varios proveedores que me faciliten cotizaciones. Yo comparo a una comparación de precios de cuáles son los que me pueden proveer el servicio o el bien que necesito en la mejor condición y en el mejor precio, y el comité elige esas propuestas. Cuando los montos son por encima de ciertos límites, vamos a lo que conocemos más popularmente como las licitaciones públicas, que también tienen un procedimiento muy específico que se debe seguir, y también están, por ejemplo, las licitaciones por invitación. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el Estado necesita comprar un bien que es muy específico, muy especializado, exacto, o un servicio que muy poca gente en el mundo o en el país puede dar, obra de arte, científico. Exacto. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado va y hace una licitación cerrada por invitación y solamente invita a participar a aquellas personas, empresas que han demostrado o que tienen un aval suficiente como para proveer ese bien o ese servicio. Estas son, y hay otras, pero estas son las principales modalidades de compras en el Estado que establece la ley. Ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que sucede? Porque ustedes dirán, bueno,
si tenemos un marco regulatorio que promueve ese nivel de transparencia, ¿por qué seguimos? Si tenemos esos niveles de controles, ¿por qué tenemos tantos inconvenientes? ¿Por qué hay siempre tanta discrepancia y denuncia con relación al tema de las compras y contrataciones en el país? Evidentemente, la situación ahí es que en muchos casos comprobados, básicamente los funcionarios se vuelan el proceso. Conocemos de casos, por ejemplo, de personas que han ganado licitaciones y luego se la quitan. Conocemos casos de licitaciones que son diseñadas de una manera tal que solamente aplica a un suplidor. Ahí te voy. Por ejemplo, primero quiero hacerte dos preguntas en función de dentro del marco de mi ignorancia, de que no soy un conocedor del tema del procedimiento de compras y contrataciones en el país, pero se habla de varias cosas. Primero, te quiero hacer la pregunta: ¿quién valida a los funcionarios de compra? Por ejemplo, el presidente del comité de compra, ¿quién valida que esa persona tiene los conocimientos, la expertise para dirigir un proceso de compra? Eso es una. Y lo segundo, el tema del pliego de condiciones. Se dice en algunas, se ha dicho en algunas situaciones de que hay proveedores que ellos mismos elaboran el pliego de condiciones de manera favorable. ¿De qué forma se puede establecer esto? Y si hay posibilidad de que se haya dado en República Dominicana. Sí, con relación a la primera pregunta, la conformación de los comités de compra digamos que está supeditada a cada ministerio. A cada ministerio debe constituir, o cada dirección en este caso también, debe constituir un comité de compras que por lo regular está conformado, como te decía anteriormente, por sus propios funcionarios. ¿Por una gente de confianza del ministro? No necesariamente personas de confianza, usualmente son el director legal, usualmente está conformado por el titular, el director legal, la persona, el encargado de compras, alguna persona técnica, es decir, no necesariamente es una conformación uniforme. Luego, la Dirección Nacional de Contratación de Compras y Contrataciones también tiene un rol en esto, y es precisamente que tiene, digamos, un derecho a supervisar casos donde hayan situaciones que sean, donde haya una contradicción. Por ejemplo, si yo participo en una licitación y yo tengo derecho a cuestionar esa licitación, y puedo hacerlo ante la Dirección de Compras y Contrataciones, y ya luego seguir los procedimientos judiciales en caso de que no esté satisfecho con la respuesta. En el derecho administrativo, te explico rápidamente, hay un orden jerárquico en el cual, si tú no estás de acuerdo con una decisión de un órgano administrativo, tú tienes varios recursos. Primero, el recurso de reconsideración, donde tú le pides a la persona que tomó la decisión que reconsidere su decisión. Si no hay una respuesta, la respuesta no es... Pero una pregunta ahí, antes de que tú continúes con ese procedimiento. ¿Qué calidad debe tener la persona para hacer esa petición? Para articular la pregunta de manera más llana. ¿Qué me da la calidad a mí para yo cuestionar un procedimiento? ¿El simple hecho de ser ciudadano, o yo debo ser parte afectada o beneficiaria del proceso? Bueno, ahí podrían haber dos corrientes de pensamiento. Dado que esto es un tema, si se considera de orden público, se podría decir que toda persona que tenga un interés, en este caso cualquier ciudadano, pudiera tener el derecho de accionar en justicia para invalidar un proceso de compra-contratación que se considere que tiene algún vicio. Hay quienes te dirían que no, que tú debes tener un interés legítimo, es decir, que debe haber estado involucrado en la licitación. Todo dependerá si definimos esa licitación como de orden público. No sé si me explico. ¿Cómo si definimos? ¿No se supone que todas las licitaciones deben ser de orden público? No necesariamente, por lo que te decía anteriormente. Pudieran ser de orden público en tanto cuanto son fondos del Estado. Correcto. Pero la definición de orden público es mucho más amplia que eso. La definición de orden público es que haya una afectación general. Por eso te digo que encontrarás corrientes de pensamiento dentro de mis colegas. Por ejemplo, hay una empresa que está licitando un servicio X, pasaporte, licencia, cédula, lo que fuere, que es un bien general, que claro, es un bien primero que va a afectar a la ciudadanía, que nosotros tengamos un buen
servicio, pero también va a afectar al Estado en términos de que eso no se pague o el precio justo. Entonces yo como ciudadano entiendo que los costes de eso o la distribución equitativa de los beneficios versus el costo de operación no son equitativos. Yo como ciudadano, yo puedo perfectamente elevar un recurso basado en los procedimientos que establece la ley. Sí, claro, tú puedes hacer evidentemente una denuncia si entiendes que hay un caso de corrupción o que hay una irregularidad en el proceso de la contratación. Evidentemente que las vías judiciales están abiertas para que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia al respecto. Cuando hablo de orden público, y vuelvo un paso atrás, precisamente me refiero a eso, porque hay, digamos, corrientes de pensamiento del derecho que establecen que tú debes ser un afectado directo. Ahora bien, desde mi punto de vista, si una persona, un ciudadano, encuentra una situación como esta, eres un afectado porque es el erario público, es el dinero de todos. Entonces, todos deberíamos poder accionar en este tipo de situaciones y los procedimientos para accionar también existen. Otro elemento que se menciona cuando existen cuestionamientos a procesos de licitación es el tema de las propuestas. Tú hablabas... Perdón, Dari, pero para dejarlo bien claro, porque sé que la mayoría de los que nos escuchan no son abogados. Sí. Dejar claro, no es lo mismo tú accionar contra el proceso de la licitación porque tú como oferente fuiste afectado. Exacto, como oferente fuiste afectado porque se violó un plazo, porque quizás no se abrió un sobre de cómo se tenía que abrir, o porque tú entiendes que... ¿Qué tan importantes son los plazos? Mira, son muchas cosas, porque por ejemplo, yo te hablo de situaciones específicas. Situaciones específicas, por ejemplo, una licitación, ahora mismo en medio de todo esto, hay muchas instituciones que están desarrollando procesos de licitaciones. Por ejemplo, te pongo el caso específico, tenemos una nueva ley en términos de transporte, movilidad, tránsito en República Dominicana. Y esa nueva ley ha generado unas transformaciones en lo que es el proceso de todo esto. O sea, hablamos de la licencia, de una nueva licitación, hay una nueva institución, el tema de la inspección técnico vehicular, y todo eso ha llevado a un proceso de licitación. El tema de la licencia de conducir, que es específicamente del que te quiero hablar, anunció una apertura a una licitación, pero los plazos no fueron cumplidos. Se anunció la apertura de sobre para una fecha, luego no se aperturó. Se invalidada. Entonces, es decir, ¿qué representa el cumplimiento de los plazos en una licitación? Son fundamentales y son causa de nulidad de una licitación. ¿Por qué? Porque un plazo lo que te establece es una igualdad de condición para los oferentes. O sea, es una condición básica de igualdad. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí que yo tengo que tener una serie de documentos para el día 30, pero tú la cierras el 25, tú me estás violentando mi derecho. ¿Y si es después? Igual también, porque tú estás creando una situación de desigualdad. O sea, a mí que tú me pusiste en principio, no es lo mismo que se extienda un plazo y que se anuncie la extensión de un plazo debido a una situación específica y en la cual los oferentes estén todos de acuerdo. No es lo mismo a que de repente, luego de que los términos y condiciones, el pliego de condiciones esté publicado, de manera unilateral el administrador, es decir, en este caso el licitante, decida variar los plazos. O sea, una variación de plazos pudiera constituir una causa de nulidad de una licitación, si alguien la objeta. Otro elemento que se menciona en marco de las licitaciones es las ofertas, que ya, ese tema salió a colación ahora en medio de esta pandemia, la situación que se generó con una institución pública del país, INAIPI, de que es una práctica que los oferentes presenten más de una oferta, es decir, que presenten 3 ofertas siendo el mismo oferente, y que se da un procedimiento de que si la licitación establece un rango de precio, de menor precio, probablemente gana el que tenga menor precio, pero ese renuncia para darle paso a la segunda opción. Ese procedimiento, ¿de qué forma se puede establecer? Y si es cierto que esto existe en las instituciones del país. Mira,
Bueno, casos se han registrado muchísimos y con diferentes modalidades para intentar burlar, digamos que el marco y el fin de ese marco regulatorio. A lo que tú te refieres es una práctica que sí, que se ha comprobado en varios casos, donde una persona a través de diferentes vehículos jurídicos, es decir, tú, Dari, tienes 3 compañías y presentas ofertas a través de 3 compañías, precisamente con el fin de boicotear la licitación o de obtener un beneficio sobre tus competidores. Eso existe, se ha comprobado, pero por eso el rol del comité de licitación es precisamente verificar, limpiar, depurar quiénes son los oferentes, qué es lo que están ofertando, si realmente tienen la capacidad de ofertar. Es lo que no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? Es decir, la figura del comité de compras y contrataciones de una institución no es una figura de adorno, o sea, debe ser un agente proactivo, en el cual si tú vas a licitar, digamos, 1 millón de galones de diésel, ¿cierto? Y aparecen 10 compañías. Lo mínimo que debe hacer un comité de compras y contrataciones, si no tiene conocimiento del aval de esas compañías, es hacer una investigación, diría yo. Pues si a ti te están ofreciendo, digamos que tú presides un comité en una institución. ¿Qué responsabilidad tiene ese funcionario en medio de una situación que Pues se pudiera... Tiene responsabilidad. Y si nos vamos a la Constitución, inclusive pudiera tener una responsabilidad personal sobre su patrimonio. sobre la acción o la omisión? Claro, totalmente. Te ilustraba el ejemplo. Sí. Digamos que tú formas parte de un comité licitador y tú estás licitando 1 millón de galones de combustible. Y de repente tú ves una compañía que tú nunca habías escuchado. Y cuando tú te vas a los documentos constitutivos, tú te das cuenta Que está recién constituida, por ejemplo. Está recién constituida. O que el accionista mayoritario es el chofer de otra persona, que fue lo que pasó recientemente en una. O que tú ves que los accionistas son una oficina de abogados. O sea, hay elementos, claro, que dan paso a una sospecha, claro, real. Claro que sí. Lo que pasa es que si el que investiga no quiere investigar o no tiene el interés de investigar, entonces evidentemente y otra parte, lo que tiene que encontrar. Otro elemento, José Gregorio, cuando tú compites con un oferente, compites con otro que ya tiene el servicio. Por ejemplo, tú vas a participar en una licitación de un servicio X, pero ya hay un oferente que está dando ese servicio. Claro. Entonces, ¿cómo valorar, cómo se aplica el criterio de igualdad en esas dos instituciones, partiendo de que ya hay uno que lo está ofreciendo y por ende pudiera tener el aval? Mira, hay varios elementos que se toman en cuenta, y hay, de hecho, cuando se publican los pliegos de condiciones, o sea, la construcción de pliegos de condiciones es la parte fundamental de cualquier licitación. Y tú tienes un sistema de puntajes, ¿verdad? Hay puntos que tienen que ver, una cantidad de puntos que tú acumulas de acuerdo a la experiencia de la compañía, puntos que tú acumulas por el precio, puntos que tú acumulas por la capacidad o el tiempo de entrega. Es decir, dentro de la construcción del pliego de condiciones va a haber una serie de, digamos, un esquema de puntaje que es el que te va a decir a quién le fue mejor y quién debió, digamos, recibir el beneficio de la adjudicación. Lo que pasa también es que volvemos a lo mismo, o sea, hay personas, hay oferentes que incurren en actividades o en acciones que si no son ilegales, al menos son antiéticas, y que está de parte del actor del Estado, del agente del Estado, de manera proactiva, investigar y depurar esa licitación. ¿En cuáles momentos una institución puede adjudicar un servicio sin que haya agotado el procedimiento que establece la ley 340? Me explico. Una institución de recién formación producto de una nueva ley tiene un servicio que estaba siendo ejecutado por una institución que dejó de existir. Entonces esa institución adjudica de grado a grado ese servicio por un espacio X
a una institución. ¿Eso es violatorio o eso pudiera estar dentro de marco de los parámetros de administración pública? La misma ley te dice, te da los montos y te da las situaciones sobre las cuales tú no tienes que aplicar los procedimientos de licitación. Por ejemplo, y citemos el caso más reciente, la declaratoria de emergencia que hace el Poder Ejecutivo basado en la ley que aprobó el Congreso Nacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que una serie de instituciones específicas y determinadas pueden hacer compras grado a grado directas, obviando el procedimiento de licitación de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, porque están buscando elementos, es decir, insumos, servicios que son fundamentales y que la rapidez con la que se sirven son prioritarias y son fundamentales para que el servicio sea efectivo. Por ejemplo, mascarillas, todos estos temas que hemos estado escuchando, las pruebas, las mascarillas, la comida para los médicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa declaratoria de emergencia incluye una lista muy específica, muy detallada. Eso no significa que todo el Estado, por el estado de emergencia en el que estamos y la declaratoria de emergencia, que también lo establece la ley, que todo el Estado puede comprar grado a grado. Solamente aquellas instituciones que... Pero apartándonos de ese esquema de emergencia, pudiera ser una violación que una institución adjudique la continuidad de un servicio sin que haya pasado por la ley 340. Claro, totalmente. Bueno, hay un caso específico de lo que te mencioné antes, que es el servicio de la licencia de conducir, que pertenecía a una institución. Luego del paso de la ley se crea el Intran y el Intran adjudica un contrato grado a grado por concepto de 200 millones de pesos por un plazo de 10 meses para que la empresa que está ofreciendo el servicio continúe hasta tanto se haga el llamado a licitación pública. Pero ahí hay una situación, Dari. Entonces, no obstante a eso, el proceso de 10 meses y se extiende más allá de los 10 meses. Es decir, ¿cómo nosotros podríamos evaluar este proceso? No, mira, ahí hay que, en estas situaciones también hay que ver caso a caso qué está sucediendo. Si esta institución, y específicamente en el caso del Intran, que es una institución de relativa nueva creación. No, reciente, nuevo, claro. No tiene todavía la capacidad técnica. La estructura, o más que la estructura, la capacidad de hacer, de llevar este proceso en el momento. Hay un principio que es la de la continuidad de los servicios del Estado. Entonces, una institución no puede suspender un servicio fundamental, en este caso la emisión de las licencias de conducir, porque el ciudadano se vería afectado. Ahora bien, entendería yo que lo que procede es que la Dirección Nacional... Hacer un llamado de emergencia que establece la ley. Pero ni siquiera de emergencia, lo que ahí procede es que la Dirección Nacional de Compras y Contrataciones ejecute llame a, digamos... Con la experiencia que tiene, pueda auxiliarse. Exactamente. Llame a una licitación y que se someta al proceso el servicio, en este caso el servicio de la licencia. Y que partiendo de ese criterio de favorabilidad, de que ciertamente el ciudadano no debe ser afectado, pudo haber sido por un plazo menor. Claro. Es decir, 3 meses en lo que acondicionamos o en lo que la Dirección General de Compras puede preparar, pero entonces 10 meses incluso se extiende, sin que haya otro contrato, se extiende más allá de los 10 meses. Claro. Es decir, la licitación ese contrato se concluyó en julio, la licitación se hace el llamado en octubre, es decir, que más allá de los 10 meses se extendió 4 o 5 meses más, claro, que sería una violación adicional. Pero ya para finalizar, José Gregorio, con relación a este tipo de contrataciones de servicios, ¿quién fija los precios? ¿No hay un costo, por ejemplo? Hablo de un servicio. Hay un costo de mercado, de mercado que siempre sirve de referencia, y es el que el comité debe tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a comprar mangos, tú no me puedes vender a mí una libra de mango a 500 pesos,
porque yo sé que... Pero si es servicio, si es un servicio bueno, pero también hay puntos de referencia de servicios. Por ejemplo, digamos que un servicio de limpieza especializado para hospitales, ¿cierto? Hay una media y además tú puedes tener como digamos, como referente el mismo servicio que esa empresa ofrece a otros clientes. Perfecto. Se supone que tú vas a buscar una compañía que está operando. Entonces, si tú buscas a la compañía X, esa compañía X tiene un servicio, ese servicio se le ofrece a otros clientes, no es posible que a mí, al Estado, tú me lo ofrezcas 10 veces más caro que lo que se lo cofacturas a otros clientes. Y eso, y eso es fácilmente comprobable. José Gregorio, agradecerte ciertamente que haya tomado este momento para venir a conversar con nuestra audiencia de La Gente Habla. Despedir el programa contigo aquí, pero antes de despedir, decirte, cuando el Estado dominicano o cualquier Estado requiere o adjudica, contrata a una compañía para un servicio, ¿el Estado procura solamente el buen servicio o procura también que haya una retribución en términos económicos? No entiendo. Por ejemplo, un costo. Vamos a poner, no voy a poner el mismo ejemplo para que no se vea que haya el pasaporte de República Dominicana. Vamos a suponer que hay una empresa que el Estado contrata para la elaboración de ese documento porque el Estado no tiene mecanismo de seguridad y lo demás, ¿verdad? El Estado simplemente vela porque haya un buen servicio, o el Estado procura también que haya alguna retribución económica para la ejecución del propio Estado a través de ese documento. No, mira, se supone que los servicios públicos que ofrece el Estado, en principio, en buen derecho, además de ser un buen servicio, debe ser un servicio autosostenible. Es decir, debe ser un servicio, para utilizar el caso que utilizas de los pasaportes, donde el Estado no tenga una carga sobre él. No necesariamente los servicios se constituyen en métodos de financiamiento. De financiamiento, o digamos, no son un agente, no son un elemento de retención o de generación de impuestos. No debería ser. Pero si no hay equidad con relación al precio, costo-beneficio, por ejemplo, yo te pongo un costo, por ejemplo, que el pasaporte dominicano cueste 1.500 pesos, el que lo elabora cobra, se atribuye como costo 1.400 y el Estado reciba 100 pesos. Ok, sí, pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, el Estado puede vender un pasaporte en 2.000 pesos, porque tú tienes que además entender que hay un costo de administración. Sí, sí, claro. Hay una persona, cuando tú vas a pasaporte, te recibe, te atiende, etcétera, etcétera. En principio, debería haber un equilibrio en ciertos servicios que son no básicos. Ahora bien, hay servicios que necesariamente el Estado subvenciona. Por ejemplo, el Metro de Santo Domingo, claro. Por ejemplo, la energía eléctrica, que no debería ser tampoco, pero en este momento es así. Por ejemplo, el agua potable. Es decir, hay servicios que son básicos, en los cuales el costo, por lo alto que es, no necesariamente puede ser transferido al usuario. Entonces, pero sí hay otros servicios no básicos donde el Estado sí puede transferir, hacer lo que en impuestos nosotros conocemos como el pass-on. Es decir, tú tienes un impuesto, tú simplemente un costo, tú lo transfieres a ese usuario. Por ejemplo, tú vas a, digamos, a solicitar unos documentos universitarios en el MESIT. Esos documentos tienen un costo de producirlos, todo lo demás. El usuario lo paga. Sí. Y ese costo, evidentemente, tú tienes que retribuirlo. Entonces, lo que hace el Estado es que esos ingresos por ese tipo de servicios van a una cuenta única del Tesoro que el Estado vuelve y utiliza. Pero la idea es que debe haber un equilibrio, y eso es más teoría que otra cosa. Debería haber un equilibrio en costo-beneficio. En costo-beneficio de aquellos. Y cuando yo te hablé del costo, a eso me refería, de que, por ejemplo, como yo sé que nosotros estamos pagando un precio justo por la elaboración de un documento con relación a los parámetros internacionales, por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir. Sí. En el caso de la cédula no, porque la Junta Central Electoral ella misma genera su documento. Lo ideal, óyeme, si tú me preguntas desde mi visión del Estado, lo ideal sería que los servicios públicos sean, digamos, equilibrados, es decir, que haya un balance
de lo que te cuesta al bien que recibe el usuario. Nosotros deberíamos poder pagarlo, porque no son, de nuevo, no son bienes fundamentales. ¿No crees tú que el Estado, en función del crecimiento que hemos venido observando y que tanto mencionamos, ha debido ya asumir como Estado la elaboración de todo ese tipo de servicios? Por ejemplo, de la licencia de conducir, del pasaporte. Yo creo que no. Yo creo que... ¿No estamos preparados todavía? No, y es que como servicio no básico, yo creo que el usuario debe pagarlo. No, me refiero a asumirlo en términos de que no haya que contratar una empresa. Bueno, por ejemplo, sí, que claro, tengamos sí. una empresa para la licencia de conducir, cuando el Estado... Entiendo. Cuando ya ha avanzado tanto la tecnología que nosotros... No, mira, bueno, desde mi perspectiva, mi visión del Estado, yo no creo en un Estado grande, yo creo en un Estado pequeño, regulador y administrador. Lo que sí deben haber son elementos de transparencia y elementos de, digamos, de seguridad que te indiquen que eso que se va a hacer está bien hecho y que no está violentando ninguna ley y que no se está incurriendo en corrupción. Pero yo no creo en un Estado grande que lo haga todo. José Gregorio, gracias. Gracias a ti, Darío. Vamos a convocar más adelante, luego de que pase todo esto, para seguir conversando de estos temas y de otros temas que también tú manejas muy bien. Se nos quedó el tema político, el tema de la suspensión de las elecciones, pero vamos a tener tiempo para seguir conversando. Un fuerte abrazo. Gracias a José Gregorio Cabrera por la conversación y a ustedes convocarlo para que el próximo sábado se convoquen con nosotros aquí en La Gente Habla con Darío Terrero. Nos vemos en la próxima.